Si vienes a Hiroshima, por nada del mundo te puedes perder de esta vista. Y este templo, sí o sí, lo tienes que visitar. Buenos días, alegría, amigos. Hoy continuamos recorriendo Hiroshima y sus alrededores. Específicamente vamos a ir a una islita que se llama Miyajima. Ya verán, está muy bonito. Miyajima es una isla. Tenemos que tomar un ferry para cruzar. A ver, ¿cómo está esto? Se me hace que hay 2 ferries, ¿eh? Ese se puede pagar con la tarjeta y creo que este rojo es el que tenemos incluido con nuestro pase turístico. Todo fue demasiado rápido porque ya va a salir, pero prácticamente lo único que hay que pagar adicional es como un impuesto de muelle. 100 yens por persona. A 13 pesitos. Solamente tuvimos que mostrar nuestros pases y es que estos también incluyen algunas de las atracciones aquí en Hiroshima y sus alrededores, como el ferry y también un teleférico. ¡Oh! ¡Ya alcanzó a ver el Tori flotante! ¡Wow! Ah, está en corto, ¿eh? Mira, ahí ya se ve toda la isla de Miyajima. Esos son los ferries de la otra compañía. El nuestro ahí viene llegando, miren. Ya estamos a punto de abordar. Y ahorita en la mañana, así como está pegando el solecito, las montañas se van así como místicas. Tiene la JR del sistema de transporte de Japón. Que vean que el sistema de transporte incluye hasta los mares y los cielos con sus teleféricos. Listo, ya en primera fila, amigos, pero ya todos se pararon aquí enfrente. Adiós, vista. Díganle adiós a Hiroshima. Saluden a la isla de Miyajima. Ay, Jesús, sí se siente fresco aquí, ¿eh? Ahí pequeñita ya se alcanza a ver la Tori, por la que también es famoso este lugar. Así que ya saben, si quieren ir viendo el paisaje, mejor ni se sienten. Váyanse directamente a un barandal, del lado derecho sobre todo, que es donde está la Tori. Qué bonito se ve Hiroshima desde aquí. Qué buen detalle, se acercó un poco el ferry hacia la Tori para que la veamos mejor. Y ahora sí ya nos vamos al muelle. Fue un recorrido rápido, fueron como 10 minutos. Luego se nota quién es turista y quién es local. Todos estos de adentro tapados por la vista de los que están parados afuera. Seguramente son los locales. Y acá afuera andamos los turistas tomando las fotitos hacia la Tori. Está muy bonita la vista. Miren, hasta transportan carros los ferries. Es tanto de pasajeros como de vehículos. Los carros se tienen que ir para allá y las personas para acá. Vámonos para acá. Qué bonita la estación de ferries con su techito tradicional color verde y todos esos árboles japoneses. Miren, el sello de aquí es la Tori y venados. Aquí también hay ciervos sueltos. Pues vámonos directito a la Tori. De hecho, esta vista está catalogada como una de las mejores 3 de todo Japón. Aquí luego están los venaditos. ¡Venaditos! ¿Este ciervo será la misma especie que el de allá de Nara? ¿Qué opinan? ¿Le ven la misma cara que los de allá? Adiós. Efectivamente, amigos, es la misma especie, ciervo sika o también llamado ciervo japonés. Y bueno, ahí les va un poquito de contexto. Miyajima es esta pequeña isla ubicada en la bahía de Hiroshima y pues es muy conocida por su belleza escénica, su importancia histórica y también importancia religiosa. Está chiquita la isla, en una de esas y conviene dar el recorrido en los carritos estos. Miren, por 12 minutos cuesta 5,000 yens. Aquí ya todo mundo se amontonó. Es la entradita para ir hacia el área de la Tori. Órale, vean, es como una playita. Ay, qué bonito está. Allá al fondo, mira, al fondo. Al fondo. Ah, hay una pagoda. Yo decía la Tori. Ah. ¿Qué se siente pisar playas japonesas, nena? La verdad, muy bien. Seguramente el agua está helada, pero bueno, está muy bonito. A ver, vamos a tocar las playas japonesas. Arenita. Ah, se siente rica la arenita, ¿eh? Ahí vamos a ver qué tal de temperatura. No está tan fría como lo pensaba, pero sí está frillita. Qué bonito está. ¿Y este qué anda comiendo? Fíjense que no he visto que el turista alimente a los venaditos aquí. A ver, vamos a tratar de hacer una reverencia. Amigo. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu.
No, pues no traigo comida. ¿Por qué me haría reverencia si no traigo comida, verdad? En este lugar vamos a encontrar toris sintoístas y construcciones budistas. De hecho, anteriormente esta isla era considerada sagrada. Personas comunes y corrientes, así como nosotros, no tenían permiso de poner un pie en ella. ¡Wow! Esta lámpara, linterna, candelabro está enorme. A comparación de estos chiquitos, miren. ¿Qué serán todas estas banquitas y estos números? Dice que no se permite sentarse ahí. Y con ustedes, la famosa tori flotante. Parece que está flotando en el agua, ¿no? Y pues obviamente hay muchísima gente, este es un lugar muy famoso. Lo padre es que hay mucho espacio, entonces pues nada más hay que buscar un huequito. Yo ya encontré el ángulo perfecto donde se ven todos los espacios de la tori. Aquí me gustó. Y ahorita la marea pues está baja, amigos. Cuando está alta, el agua llega hasta allá y da más la ilusión de que la tori está flotando en el agua. De hecho, pues ahí se ve el nivel en la misma tori, se ve hasta dónde llega el agua. Y la pregunta del millón, ¿por qué se construyó la tori en el agua? Pues como les decíamos, esta isla era considerada sagrada y nadie la podía pisar, entonces se construyó adentro del agua para que la gente se acercara en embarcaciones sin pisar la isla. Ya mejor nos bajamos a tomar la fotito aquí a este rinconcito, acá no se nos atraviesa a nadie. Y oigan, de repente poco a poco se empieza a subir la marea, ¿eh? Estaba parado y ya me llegaba la mitad de la suela del zapato. Y toda esta alga verde que se ve se llama lechuga marina. Es bastante nutritiva, tiene vitaminas y minerales y de hecho se utiliza en la cocina japonesa. Sí parece totalmente una lechuga, ¿no? La recolectan silvestre y ya también hay como tipo granjas en donde la producen. Vean, hay un buen. De hecho, hay en todas partes del mundo, pero aquí en Japón sí se valora su aporte nutricional. Ya vamos a subirnos antes de que termine de llegar el agua acá a las piedras. Todos estos de aquí son percebes, como los que luego están en las ballenas, en el lomo de las ballenas. El agua sube hasta ese nivel, ahí se ve como la coloración más oscura, por eso hay percebes en toda esta parte. Fíjense que hasta el momento no hemos visto personas en kimonos. En todas las otras ciudades sí se veían, aquí ni una hasta el momento. Este es el santuario espérenme, ¿cómo se llama? Santuario Itsu. Santuario Itsukushima. Este es el santuario de la tori y se ve de frentito. La verdad ahorita hay mucha fila. Mejor vamos a volver al ratito que se vayan todos los grupos, que haya menos gente. Vamos a seguir con las otras actividades. Vean eso, está diseñado para que también esté sobre el agua. Se debe ver padre cuando la marea está alta, se debe ver como un santuario flotante y se ve grandecito. Esa pagoda de 5 niveles es otro de los atractivos que vamos a visitar. Vamos a buscar las escaleras. Y aquí ya encontramos la entrada del teleférico, pues vamos a darle de una vez. ¡Vámonos! Hasta el momento no hemos visto un camión de bomberos grande, así como los conocemos occidentales en México o en Estados Unidos. Son pequeños camioncitos, miren, están bien padres. Eso sí, todos se ven súper nuevos, bien cuidados, modernos. Qué bonita callecita. Todas estas calles están llenos de locales, restaurantes, tiendas de souvenirs, recuerditos. Hashiko con el camino de toris. Llévele su servilleta con flores japonesas. Al parecer también tienen sus juegos de palabras, así como este Adidas es Asidesu. No sé qué significa, pero son 3 pececitos. ¿Sí ven la forma? Miren estos panecitos con hojitas de momiji. Son como panecitos rellenos. Pues por lo menos se ven buenos y bonitos. Están bien padres. Están bien buenos. Ganó el de limón. Todo lo quiero grabar, amigos. Es que todo está bien bonito, bien pechocho. Así de rápido ya vinieron a callarme. Miren, aquí está el kimono y la yukata rental. Miren nada más, eso se llama compromiso con la foto. Se bajó hasta allá para tomarse la fotito con el momiji. Obviamente, fotito obligada en este puente. Está súper bonito. Ahorita ya empieza mucho a verse el cambio de las hojas por el otoño. Y wow, aquí se ve increíble todos los colores justamente de las galletitas. O sea, está el rojo, el naranja, el amarillo y el verde, que todavía tenemos un poquito de verde. Ya casi llegamos arriba. 8 minutos más caminando. 6 si se van corriendo, dice ahí.
Había un camioncito también para subir, gratuito, pero había bastante gente formada y pues se pierden de todas estas vistas. La verdad es que si pueden caminarlo, mejor camínenlo. Qué chulada todo este paisaje. Wow, ¿viste, bebé? Wow, qué bonito. Y a todo esto, ¿qué significa momiji? Momiji significa hoja roja o arce japonés. Coloquialmente, cuando decimos momiji, pues ya se le entiende como el cambio de coloración a esto rojo, amarillo, naranja durante el otoño. Pero específicamente el momiji son estas hojitas rojas como de 5 picos. Ese es el arce japonés. Está muy presente en la cultura japonesa porque representa la belleza efímera. Su esplendor dura solamente unas pocas semanas, lo que hace que sean pues muy especiales y esperadas por los japoneses. De hecho, todo esto se relaciona con la filosofía budista de la impermanencia, que nos recuerda que todo en esta vida es temporal. Hay una palabra, momijigari, que significa contemplación de las hojas del otoño. Es una tradición que tiene más de 1000 años. Básicamente los japoneses se reúnen, se juntan en parques y jardines, pues para contemplar estas hojitas de color rojo, amarillo y naranja. Qué padre que se junten para admirar la naturaleza. Ya ves, está bonito ver las plantitas, bebé. Hay que aprenderle a los japoneses. Vamos a hacer nuestro propio momiji. Yo creo que la vista va a valer totalmente la pena para que lleven en silla de ruedas a esa señora. Qué padre, ¿no? Que hagan el esfuerzo. ¿Qué es esto? Fila de 1 hora para subir al teleférico. ¿Hoy qué día de la semana es? Viernes. 60 minutos para subir. ¿Qué? A ver, en lo que avanza un poquito la fila, vamos a ver qué es esto del Momiji Dani Course. Como un pasillito con árboles. Todos estos puentes están bien coquetones porque es por donde pasa el rito, la cascada. ¿Sabían que hacen estos como escalones para controlar el flujo del agua? Oh, miren, y reducen el flujo del agua, lo que ayuda a controlar la erosión y la pérdida de sedimentos. Órale. Wow, dice ahí que todo esto es un proyecto que se hizo hace 70 años porque pasó un tifón que causó muchos daños. Entonces, expertos en control de erosión y jardinería trabajaron en conjunto para hacer esto y que se viera como parte del entorno y ayudar a reducir los daños. Sí me sorprende que hace 70, 80 años los japoneses no solamente pensaban en el control de daños, ya estaban pensando en conservar la belleza del paisaje. ¿Qué opinan? ¿Sí parece que todas esas piedras las puso la mano del hombre o que están ahí de manera natural? Ah, ya, esto es como para hacer senderismo, para llegar a lo alto de estas montañas. Ay, qué rico que ponen banquitas aquí para descansar. Un aplauso para la abuelita que anda subiendo montañas cargando a la bebé. Gracias, abuelita. Como ven, a la abuelita no le gusta la carriola. Ella prefiere cargar a la nieta. Sofía, límpiale los mocos a la abuelita. Toma, límpiale los mocos a la abuelita. A ti no, a la abuelita, límpiaselos. Ah, muy bien, preciosa. Muy bien. Ya casi llegamos, van como 40 minutos y todavía nos falta subir un poco. Yo creo que sí se va a cumplir la hora que nos prometieron. Si para algo son buenos los japoneses, son para medir. Así que si la fila dice 60 minutos, muy seguramente van a ser 60 minutos. Es aquí, ¡woohoo! Tan pequeñitos, son para 6 personas. Leí que había de 2 tipos, los normales y los de piso de cristal. Ni modo, al parecer no nos tocó piso de cristal. ¡Vámonos! Siempre los teleféricos se siente como ese primer movimiento de tun. Ahí viene el momiji, ahí viene el momiji. Oye, esa es publicidad vieja. Los carritos de teleférico ya no son esos. Ya todos son verdes. En total vamos a recorrer 1.5 kilómetros y el teleférico está dividido en 2 partes. Ah, miren, yo levantándole falsos de que no eran así los carritos. Estos segundos carritos sí son así, como los de la foto. Viene. ¿Ya viste cómo le hacen para que no pegue? Viene. Las llantitas abajo. Ah, sí, ya vi. Para que no choque con las paredes. Están esas llantitas. Viene. Todos a bordo. Este es teleférico Sardina, amigos. Así de que empújense, si caben más. Bueno, Rubí va a sus anchas, ¿eh? ¡Wow! Vean nomás, qué chulada. Adiós.
Pues llegamos a la casi cima del monte Misen, la montaña más alta en la isla. También, el que quiere puede venirse caminando, ¿eh? Hay trekking hasta esta parte. ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren, una mantis religiosa. ¡Ay! Está así como que, acércate más, humano, y te ataco. La Sofi tomando lechita con las mejores vistas. ¿Qué creen que prefiere ella? ¿Aquí con el airecito y la naturaleza o en casita? En casita está calientita. Está padre porque es un mirador 360 grados. Y hay diferentes puntos, spots, pues para contemplar el paisaje del mar y las montañas. Creo que donde estoy parado es el punto más alto. El mar que tenemos de aquí se llama Mar de Seto. Allá enfrente, miren, allá se ve la ciudad de Hiroshima. Estuve leyendo y es una de las ciudades más grandes de Japón con 1.2 millones de habitantes. Chulada de vista, valió totalmente la pena haber esperado los 60 minutos. ¿Qué opinan? ¿A poco no? Está padre porque hay letreritos a lo largo del mirador con información interesante. Esta isla, por ejemplo, es una isla que no está habitada. Antes era la Academia Naval. De hecho, eso fue una de las razones por las cuales bombardearon Hiroshima. Militarmente era un punto estratégico. Miyajima. Y Sofía de que, ¿y estos locos qué? Desde acá se ven varias playitas con unos colores bien coquetos. Antes, ahí era una zona popular para venir a echar baño antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita todo esto ya es propiedad privada. Acá arriba uno puede hacer una caminata. Ahorita estamos aquí, amigos, caminando 20 minutos, llegamos al fuego eterno. Es una llama que hace 1200 años el monje Kukai la prendió y sigue encendida. Lleva 1200 años sin apagarse. Y como dato curioso, ese fuego fue el que se utilizó para encender la llama de la paz en el centro de Hiroshima. Examen, ¿quién fue el monje Kukai? ¿Se acuerdan del video de Koyasan? Ahora no nos tocó ventana, nos tocó en medio de toda la gente. Kukai fue el monje que fundó el budismo Shingon en el monte Koyasan. También vino a esta isla y se asombró por toda su belleza y sintió también un tema espiritual. Entonces construyó un templo allá arriba en el monte. Toda una travesía subir a este monte, ¿eh? El que quiere azul celeste que le cueste. Sofía anda como la reina de la primavera diciéndole adiós a todos. Ya nos trepamos al siguiente teleférico y ya vamos de bajada. Agárrate, Sofía. Miren esas preciosuras que andan en el teleférico. ¡Hola! ¡Hola, preciosura! ¿Qué andas haciendo en el teleférico arriba de los venados? Hola, amiguito. ¿Tú también vas a ir hasta la cima del monte? Buena suerte. ¿Arriba había? Sí. No los vi. Miren, este venado ya hizo amiguitos, todos estos peces koi. Parece canguro, así con las ¿verdad? orejitas hacia arriba. Esos bebés se llaman pez koi. Está muy agradable la caminata, amigos, y está cortita. Realmente no es tanto. Nosotros nos tardamos, pero porque estuvimos tomando fotitos y que video. Y le compramos un huevo cocido ahí en un restaurancito a la bebé. Miren qué bonita coladera. Esta es la hoja del arce japonés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Eh? ¿Que no era de 5? Esta tiene 6. 7, son 7 picos en total. Miren nada más, no había prestado atención, amigos. ¿Sí son 7? Aquí hasta las cucharitas son felices. No se les atorará más la comida ahí. Qué bonita placa las de aquí de Miyajima con la Tori. Miren esto, amigos, la marea ya subió y ya está rodeando el templo. No está, digamos, en su máximo nivel, pero wow, ya se ve bien padre. Hasta los patitos ya vinieron a disfrutar del santuario. Es un santuario, sintoísta, santuario. Budista, se llama templo. Hola, Bambi. Con ustedes, ahora sí, la pagoda de 5 pisos. Recordemos que dependiendo del número de niveles tiene un significado. Si ven una de 5 pisos como esta, representa los 5 elementos: agua, tierra, fuego, viento, y el vacío es el quinto.
Algo que nos pareció curioso es que pertenece a este templo que está dedicado al Buda de la medicina, pero en el interior de la pagoda hay una estatua del Buda esotérico, o sea, como que polos opuestos. El Buda esotérico, o también llamado Buda cósmico, es el más representativo del budismo chingón, el que trajo el monje Kukai, para que vean que todo se relaciona y hay bastante influencia del monje Kukai en esta isla. Ya entramos al templo, se ve locochón porque está abierto en las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste, y se llama el templo de los 1000 tatamis. Dato curioso, amigos, el tatami en Japón, que es el tapete japonés, también se utiliza como unidad de medida. Entonces no está completo el templo, pero el plan era hacer una sala del tamaño de 1000 tatamis. El techo está lleno de marcos de madera con diferentes diseños e inscripciones. Miren, ahí dice: suscríbete al canal de Sin Postal, ahora dale like. Ya. Ay, Jesús, se siente el vientecito de la bahía. Como les dice José, como está totalmente descubierto de las paredes, hay corriente de aire y se siente fresco. Hace muchos videos que no les mostrábamos las cajitas de la suerte. Uno echa su monedita de 100 yens, agita y adentro hay unos palitos, unas varitas. Estas varitas te dicen un número y ya uno saca el número con su suerte. Si les toca mala suerte, amigos, acuérdense que hay que dejarla aquí colgada para que se quede aquí en el templo y los dioses la eliminen. Y si les toca buena suerte, pues se la llevan con ustedes. Ya no hemos comprado porque nos salió una buena suerte y ya nos queríamos quedar con esa. Nada más que chulada de árbol, todo amarillote. Ay, Jesús, casi me caigo. Por andar grabando casi me caigo, no vi el escalón. Creo que es el Ginkgo biloba. En Koyasan una señora nos lo mostró. A esta vista, a este escenario, yo lo titularía Paisajes de Japón. Todos los lugares en donde uno se descalza, a Sofía le encantan. Miren, ahí anda bien entretenida con la bolsa de los zapatos. Sofía, ¿qué andas haciendo, Sofía? Ya te caché, ¿eh? Ya te vi. Amigos, la bajamos 3 segundos y pisó caca de venado. Oficialmente, Sofía ya pisó caca de algún animal. Ni modo, gajes del oficio. Dice José que así se limpia la caca de venado. Dice, bueno, ya más sucia no puede estar, pues ya, vámonos. ¿Qué tal esta bajadita? ¿Estás contenta, bebé? ¿Aún con caca de venado? Rum, 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 rum. Amigos, creo que nos tocó una boda. Pensábamos que era una sesión de fotos, pero se me hace que sí son los novios, ¿eh? Vean, porque viene toda la gente atrás bien trajeada como en fila. Ahora sí, ya que la marea subió, miren hasta dónde llegó el agua. Por eso se llama tori flotante. En la mañana ahí, donde ya está cubriendo el agua, andábamos tomando la fotito. Ahora sí, bienvenidos al santuario principal de la isla. Este es el que Rubí no podía pronunciar en la mañana. Mejor yo ni lo intento. Y ahorita ni fila había, amigos. Entramos luego. También la realidad es que la mayoría de los tours y excursiones pues vienen en la mañana. Se ve sencillito, pero todas las vistas están muy padres. Vamos a ver esta filota. ¿Cuánto tiempo tardamos para formarnos a la fotito justo enfrente de la tori? Y aguas aquí, porque hay muchos hoyitos entre las tablas en donde se puede ir el celular. Agárrate bien, Sofía, no te vayas a ir por un hoyito. Como que ya no nos latió formarnos porque justamente hay una linterna en medio que estorba para la foto. Mejor la vamos a tomar de acá al ladito sin hacer fila. Chéquense, ahí les va la magia. Sofía, voltea para la cámara, Sofía. Ay, qué preciosa. ¿A dónde vas? No me dejes. Y ya, así como si nada, ya me dejó esta niña. Y al parecer sí hay dinero, ¿eh? Hemos visto muchas estructuras en remodelación, en mantenimiento. Miren, aprovechando que sí permiten grabar el interior de este recinto, me parece bastante singular que pues los sintoístas no tienen un dios en específico como un dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Son diversos dioses de la naturaleza. Entonces, aquí por ejemplo, hasta el fondo no hay como una figura en sí. Vemos más bien elementos tradicionales del sintoísmo. Por ejemplo, al fondo, la vara de bambú con las hojas de papel a los costados se llama haraeguchi. Es el que se utiliza para purificar. Los sacerdotes sintoístas lo usan. Y esa de arriba, como la cuerda, es paja de arroz. Se llama chimenagua. Se utiliza para marcar un espacio sagrado o para alejar a los malos espíritus. Miren el Goshuin, la libretita de aquí. Está bien padre, bien bonita. Justo la vista que teníamos hace ratito con el templo y la pagoda de fondo. Miren, esos hasta les pusieron cobijita en las patrullas.
Vamos a seguir el río hasta arriba en la montaña a ver hacia dónde nos lleva, amigos. Nada, no se crean, vamos ahorita a ver si alcanzamos a entrar a otro templo, Daisho In. Cierra en 15 minutos. Luego los lugares no te dejan pasar justamente 15 minutos antes del cierre. Vamos a ver qué pasa con este. Bueno, pues la entrada principal, esta gran puerta de madera, todavía sigue abierta. Dios del rayo, Dios del trueno, los que protegían la entrada. Y un montón de escalones. Ay, voy del lado contrario. Acuérdense que la subida... ¡Oh! ¡Qué bonitos detalles! La subida es por el lado izquierdo. ¡Wow! Muchísimas estatuas del Jisoo, el protector de los niños. Todo está abierto, todo está abierto. En este no te piden una entrada, no hay un costo, más bien te dicen coopere para la causa, para la reparación del templo. ¿Quién sabe en qué consistirá en que te dejen grabar el interior de un recinto religioso? Algunos sí te dejan, otros no te dicen nada. Debe ser como en México, también hay iglesias que no te dejan grabar en el interior. Ahora sí que cada quien. Todos son estatuillas, miles de estatuillas de Buda. Ahora sí que no leí de qué se trata este recinto. Normalmente antes de entrar me pongo a leer toda la explicación y todo lo que dice en los letreritos. Ahorita como venimos deprisa, bueno, vengo deprisa. Rubí se quedó dándole de comer a la bebecita, anda tomando lechita. No habíamos visto en ningún lugar Jisoo con la oreja grande, así como estos, y aquí hay varios. Es como un, dime, ¿qué te pasa? Yo te escucho aquí, cuéntame. Hay que subir girando estos con la mano derecha, amigos, pero todos. Ay, qué bonito se está poniendo el atardecer. El rojo del momí y el rojo del atardecer. Esto parece un laberinto. Muchos caminos que suben y que bajan. Y demasiadas esculturas. Hay un chorro. Lo que sí había leído es que muchas son esculturas de los discípulos de Buda. Vean qué chulada. Qué vistas. Está muy bonito este templo, ¿eh? Efectivamente, lo cierran a las 5 de la tarde. Ya nos empezaron a correr, pero la buena noticia es que a las 5:30 se puede ingresar ya con un costo porque es como prendido con iluminación todo el asunto. Vamos a ver si a Rubí, a las señoritas, a las ladies, a mis preciosuras todavía les queda energía para subir todos estos escalones. Miren, allá al fondo va llegando uno de los ferries. Se ve bien padre desde acá a la vista. Estamos como en una colinita, por eso hay que subir tantos escalones. Y ahí ya nos cerraron la puerta. Ya nos corrieron ahora sí. Y ahora, ¿dónde están estas niñas? Ya me están cerrando todo por acá. Se ve coquetón, ¿eh? Estaría padre que tuviera una vida nocturna, un ambiente nocturno para caminar por la noche por aquí. Están aquí refugiadas del frío. Se compraron una Hiroshima Cola. Es como una combinación entre manzanita y Coca-Cola. A ver, y este fue el imán que eligieron. Los venaditos, la Tori y el templo. ¿Está bonito? En las maquinitas hay una lata con crema de elote caliente. A ver, vamos a ver. Y súper caliente, ¿eh? Dice mi mamá, ya nomás me falta el panecito y ya se armó aquí. Totalmente, ya nomás hace falta el pan. Qué raro estar tomando crema de elote en lata, pero así en lata como si fuera refresco. Wow, este está bien cornudo. Aguas, ama. Pues vamos de regreso al templo, amigos, ya iluminado. No les tuve que decir ni 2 veces a estas. Ahora sí aplica la de, pues si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Les había dicho Dios del rayo y Dios del viento. Creo que nomás les inventé cosas hace rato que entré a este templo. Ya que los vi bien con la luz, no son. La verdad no sé quiénes sean. Wow, sí, valió totalmente la pena, amigos. El caminito de Jesus totalmente iluminado. Qué bonito. Fuerte, fuerte, fuerte. Wow. Retumba súper fuerte. Nunca habíamos tocado una de estas campanas que se tocan de costado. Se llaman bonsho. Marcan el inicio de ceremonias, inicio y fin de la meditación. Ahí va. ¡Pum! Nos sorprende y está padre que dejen tocarla, porque como dice José, esto normalmente es solo para las ceremonias. Oigan, amigos, qué bueno que vino Rubí, que sí regresó. Ya me dijo que les mentí. Todas estas pequeñas estatuas no es Buda, es la deidad Fudo-Myo, la que está presente cuando se hace la ceremonia Goma. ¿Se acuerdan en Koyasan? De hecho, este es un altar para hacer esa ceremonia. Ahí en medio se prenden las tablitas y allá al centro está la misma deidad. Creo que van a hacer una ahorita. Sí, ahorita van a hacer una. El
El monje Kukai trajo la ceremonia Goma también acá a Miyajima. ¿Se acuerdan en Koyasan? Ahora que le presto atención, lo veo bien. Miren, hasta atrás está como la llama, el fuego. La verdad, hace rato por las prisas, pues ni presté mucha atención. Bebé, es que me haces falta para aclarar las ideas. Mira, nena, estas son las huellas de Buda. Si quieres eliminar tus pecados, quítate los zapatos y pisa ahí, bebé. Anda, elimina todos tus pecados. Va a estar bien frío. A lo mejor va a estar frío, pero vas a eliminar tus pecados. Eso. Haz una reverencia y pecados eliminados. Muy bien. Esta posición en la que está Buda es cuando llegó al Nirvana. Así se representa a Buda en el Nirvana. El Nirvana es un concepto central en el budismo. Prácticamente pues es el objetivo, el fin. Todo budista quiere llegar al Nirvana, que es un estado de liberación. Se dice que perdiendo el apego, uno se libera del sufrimiento y llega a un estado de paz mental. ¡Wow! Este recinto se llama la cueva Gengyokutsu. En total hay 88 estatuas de Buda. Cada uno de estos Budas se encuentra en un templo diferente. Es una famosa peregrinación. Entonces se cree que si uno visita este lugar y pisa cada uno de estos peldaños mientras va haciendo una oración tocando estas cuencas, es como si visitara los 88 templos y recibiera la bendición de todos esos lugares. Ya habíamos visto este concepto en el templo de los Darumas, ¿se acuerdan? Pero no manches, este lugar está muchísimo más bonito e impresionante. ¡Wow! La ilusión que hace el contraste entre la oscuridad y las lamparitas prendidas hacen un efecto súper bonito. Pues sí, totalmente valió la pena haber venido. Está muy padre el lugar y esto se puede ver tanto de día como de noche. Me siento como si me hubiera transportado a un lugar espiritual. Y estas cuencas se me afigura como si fuera un rosario, de que no nomás es venir y visitarlos. Uno tiene que ponerse a rezar para recibir la gracia de todos los Budas. Escuchen. ¡Pim! Es como una gota de agua cayendo. Oigan, pues muy padre, qué bueno que sí regresamos. Hace rato no alcancé a llegar a este lugar, me corrieron antes, pero se supone que sí está abierto tanto de día como de noche. Y pues qué padre que ya todos lo pudimos ver. ¿Cómo te sientes? Sorprendida, sin palabras. Yo creo que sí es de los templos budistas más impresionantes de todo Japón. Miren, ya empezó la ceremonia Goma. Ya empezó con los mantras el monje. Palabras en sánscrito con música sencilla, un instrumento sencillo. Y ahí en medio está quemando las tablillas con las peticiones. Como vieron, a diferencia de la ceremonia Goma que vivimos en Koyasan, esta fue como pequeñita. El fuego estaba pequeñito porque en el otro se levantaba casi hasta el techo. No sé si haya diferencia como o niveles en cuanto a los monjes, que unos pueden hacer fuego más alto, no sé la verdad, pero está interesante ver como que las diferencias. De hecho, el monje Kukai fue el que trajo esta ceremonia aquí. Acá están las tablitas donde pueden poner sus peticiones. En realidad las tablitas son las que se llaman Goma y la ceremonia en sí es el Gomayo. De repente empezó a salir como vapor. Aquí es cuando empieza la película de miedo. Ahí por si querían que estuviera más místico el asunto, miren nomás, hasta con show. Este de aquí es el templo principal. Estos son mandalas, amigos. Como que este lugar es un resumen de todo lo que vimos en Koyasan. Este se llama el mandala de Kukai.
acá en medio hay otro mandala, pero este está cubierto como por una vitrina. A lo mejor es más importante. Sí, es el edificio de los mandalas. Vean este. Está súper colorido. Normalmente los que tienen muchos colores así llamativos son los de los tibetanos. Y este dice la descripción que es un Buda que surgió en el 2006 con la llegada del Dalai Lama. Si alcanzan a notar que tiene un tercer ojo en la frente. Otra vez por acá tenemos a los pies de Buda. Está bien patón el Buda. Obviamente teníamos que venir por el Goshuin. Así es como se ve la Tori de noche, amigos. Insisto, ¿parece flotante o no parece flotante? Creo que ese es nuestro ferry, bebé. ¡Vámonos! Vámonos antes de que... salen cada 15 minutos. No hay tanto problema. Toda la orillita, las linternas las prenden, miren. Entonces desde el ferry se va a ver bonito. Siempre se puede más. Siempre se puede más. ¿Cómo te gusta más, de noche o de día? Lo logramos, pues ya nos trepamos al ferry, vamos de regreso a Hiroshima. Muy recomendado visitar la isla de Miyajima, subir al teleférico y conocer este último templo. Nos encantó, ha sido uno de nuestros favoritos. Me compré un Chocomilk calientito aquí, una de las máquinas expendedoras. Y vean este detalle, yo creo que la gente sí batalla mucho con el tema de las monedas, que hasta aquí te dicen 190 yens es esta moneda y estas 4 monedas. Y así te van explicando. ¡Asu! Sí está súper caliente. Buenos días, alegría, amigos, pues hoy es nuestro último día en Hiroshima. Hoy ya dejamos el hotel, ya casi terminamos de hacer las maletas y así de rapidito les voy a mostrar las instalaciones porque no habíamos tenido chance de enseñarles lo que hay. Miren, aquí en el lobby están todo el área de pijamas. Muchos hoteles como de línea económica, por así decirlas, te deja todas las amenidades en el lobby. Aquí, por ejemplo, ya uno agarra su pijamita y se la lleva a su habitación. Hay de que rastrillos, peines, el cepillo de dientes y la pasta, eso sí, esa sí está directamente en la habitación en este hotel. Por acá está el área de las lavadoras con monedas. También es importante que cuando hagan su reservación, si quieren un hotel que tenga lavadoras con monedas, pues chequen en los comentarios. Aquí, por ejemplo, hay 3 lavadoras y 3 secadoras. Los precios que hemos visto por carga en lavadoras van desde los 100 yens hasta los 600 yens. Eso ya varía en cada hotel y casi siempre la secadora cuesta 100 yens. También, si su cuarto no tiene horno de microondas, muy seguramente en áreas comunes lo van a encontrar junto con maquinita de hielo. Qué raro, ¿no? Que el microondas y el hielo esté al lado de las lavadoras. Y si te da flojera tú mismo lavar tu ropa, también tienen servicio de lavandería. Una playera 440 yens, unos pantalones 770 y así. Evidentemente pues sí está más caro a que tú mismo lo hagas, pero pues no tienes que estarte esperando y bajando y sacando la ropa. Y normalmente si lo entregas en la mañana te lo entregan ese mismo día en la tarde. Nosotros la verdad no hemos tenido necesidad de comprar nada de ropa adicional como por emergencia porque está todo sucio. Hemos ido lavando ropa en los hoteles y en el Airbnb que tenía lavadora. Esto no lo había visto en otro hotel, pero aquí incluso tienen una sala para fumadores. Por lo general los hoteles son áreas libres de humo. Hay algunos que sí tienen habitaciones para fumadores. En este caso este es totalmente libre de humo, así que te ponen una salita en donde te puedes meter a fumar. Otra curiosidad en este hotel son estas maquinitas que de hecho es muy común en Japón. Luego van a encontrar que no hay gente en el front desk, entonces ustedes mismos tienen que llegar a hacer el check-in, ponen su nombre, escanean su pasaporte y aquí mismo les sale la llave, la tarjetita y todo. En muchos hoteles también en el lobby van a encontrar mapas y folletos con atracciones turísticas. Vean por ejemplo esta hoja que dice del 15 de noviembre al 3 de enero todos los sets de luces navideñas. Te ponen imagen de que hicimos un castillo con lucecitas, hicimos unas olas de agua con lucecitas, unos monitos con lucecitas, que el pino con las lucecitas, y te dan el mapa de dónde encontrarlos. Están bien cañones, hasta organizados en este tipo de cosas. Miren, y este hotel también tiene lamparita de emergencia, por si ocurre algo y nomás la quitas y listo, luego se prende. Esto también lo hemos visto en todos los hoteles. Airbnb y casitas no, pero hoteles y todas tienen su lamparita de emergencia. Acuérdense que Japón desde hace años está a la espera de un mega terremoto. Entonces está muy práctico. Yo creo que en Ciudad de México deberíamos implementar eso también. Y ya este es el tercer hotel en donde vemos en los pasillos este aparatito que es una plancha para los pantalones. A ver si en el siguiente hotel los planchamos.
Miren, ahí les va el desayunito que hay en este hotel. Salchichitas, huevo. No soy muy fan de este tipo de huevo porque está como muy líquido, no sé. Bolitas de carne como tipo albóndigas con brócoli. Este es otro guisado de puerco. Y este es curry con vegetales. Obviamente no puede faltar el hoyón de arroz y ensaladita para la sopa. Hoy nos dieron sopa de calabaza, yogur con piña, mango y del lado de los verdes más ensalada, jitomate, champiñones y lechuga. Y de los elotitos, los que he estado comiendo la bebé, también pan. Eso no ha faltado en ninguno de los hoteles con los que hemos tenido desayuno, waffle, un tipo croissant y también siempre hay como una tostadorcita para poner el pan. Este es el primer hotel en donde nos han dado licuados. Hay uno de manzana con yogurt y este otro no entiendo muy bien qué sea, amigos. Dice uva y amasake, pero tiene un aguacate. No se ve que sea un licuado de aguacate. Y la máquina más importante, la máquina poderoso, café, americano o espresso. A ver, para mí un espresso y para Rubí un americano. El sonido de la gloria. La verdad está bastante decente el desayuno. Miren, hasta juguito, marca Minute Maid y lechita. Sí es como para extranjero, desayuno occidental, porque cuando es un desayuno más japonés, más tradicional, no puede faltar el pescado. Ya ven, en el primer hotel en Tokio, todos los días desayunábamos pescado. Lo más japonés, por así decirlo, que a mí se me hace raro ver en un desayuno, es la sopa miso. Es esta maquinita que te la sirve. Y pues el arroz. Ese sí, el arroz nunca puede faltar para nada. Lo que sí me sorprende bastante es que los japoneses son bien madrugadores, amigos. Vine a las 6:30 de la mañana pues para hacer tomas de toda la comida y ya estaba llenísimo. Y Choco Crispies también hemos encontrado en casi todos los desayunos. Y tadakimasu. A ver, vamos a ver el platito de Rubí. Y yo le eché ganas, amigos, después de 20 días como que por fin estoy aprendiendo a emplatar como los japoneses, porque luego vemos que todos los demás tienen platitos bien bonitos, ¿no? A ver, eso sí, pues tuve que echarle mucha lechuga para que se viera bonito, ni modo. Y Sofía, arrocito, jitomates y ensalada de calabaza. Provechito, Sofía. Qué rico, qué rico. Me da mucha risa que le pone cebollín al arroz para que se vea bonito. O sea, nunca come eso, pero solo para grabar. Este de aquí se llama konjac, unos fideos regionales de aquí de Hiroshima. Están como gelatinosos, no sé, están extraños. Oigan, y lo que sí nos sorprende bastante es la cantidad y variedad de hongos que utilizan por acá. Hemos visto unos que en la vida habíamos visto. Miren, ya le echamos un poco de lunch a Sofía. Nos trajimos de México bolsas Ziploc. Aquí hay, no era necesario traernos. Bueno, unas poquitas para los primeros días. Pero bueno, es un buen tip por si traen bebé. Compren en el Seven o agarren unas poquitas frutitas en su hotel y los guardan en bolsas Ziploc para que no se les haga un despapalle en su mochila. Miren, y para el checkout solamente hay que insertar la tarjetita aquí, a ver, room key, y dice, creo que me faltó una tarjeta. Gracias, que tenga un buen viaje. Gracias, arigato gozaimasu. Nos llamó la atención esta esquinita y nos compramos unos mini cheesecake, pero estuvo bien coqueto porque nos lo entregaron y hasta le echaron como perfume. Esto de subirse a los Shinkansen, a los tren bala, es todo un deporte, y más porque las señoritas que te hacen la reserva de los asientos te mandan en el siguiente de que tienes 15 minutos, córrele, vete a la plataforma. Uno se queda así de que, ¿a dónde le corro? ¿A qué plataforma? ¿Qué tren busco? ¿Qué puerta? A ver, pues vamos a probar los pastelitos de queso, los pastelitos perfumados que compramos hace rato. Estos definitivamente sí saben a queso y no a huevo. Están más ricos, aunque un poquito se me hizo el sabor fuerte, pero sí están ricos. ¡Asu! Me supo como a queso azul, queso añejo. Te digo que están como fuertes. ¡Qué loco! Miren esto, hasta aquí en el tren hay cambiadores para bebés en los baños y están equipados para sillas de ruedas. Y miren, ese es donde uno deja al bebecito ahí en lo que entra al baño. Importante, en general, el agua del grifo de Japón se puede beber, pero la de los trenes no se puede beber. Vine a buscar a ver si de pura casualidad aquí en el tren bala vendían comida, porque alguien me dijo de que al fondo. Y pues ahí voy al fondo, pero resulta que esa sección es como la VIP. Bueno, no, VIP es la clase business o la clase premium, en donde los asientos son un poco más amplios, también hay más espacio entre las filas, te dan una bebida de cortesía. Esos también se reservan, se llaman green car, así como carro verde, y no porque sean ecológicos. Dato curioso, Japón adoptó diversas tecnologías de Occidente, uno de ellos el sistema ferroviario, específicamente lo agarró de Inglaterra, en donde se utilizaban los vagones de color verde para indicar la clase premium. Entonces desde entonces Japón lo hizo de esa manera y así se ha quedado.
Vean esto, todos los Shinkansen tienen un mapa en donde te dicen dónde están los baños, dónde está la basura, los teléfonos de emergencia por si tienes que reportar algo. Estos verdecitos son los vagones VIP. También si hay baños especiales como el del cambiador de bebé. Las maletas hay que ponerlas en la parte de arriba o enfrente de las piernas. Esta de aquí es la ciudad de Kobe, díganle adiós, nomás no hemos probado la carne Kobe, amigos. Oigan, y hay una comida que se hizo mega famosa también en redes sociales, que es como una charolita que cuando le jalas a una tira se calienta en automático. Hay un tema de reacciones químicas. Normalmente ese platito lo venden en las estaciones del Shinkansen. Lo buscamos así rápido en Hiroshima, pero no lo encontramos y vi que ahorita en la estación de Shinosaka, aquí al ladito de la puerta, había una de esas tienditas. Me bajé a preguntar así, un minuto, rápido, pero no había, amigos. Entonces, a ver si en la siguiente estación tengo más suerte. No hagan esto, los trenes se paran un minuto y se van, no esperan a nadie. De hecho, se me desapareció un ratito y le escribo por WhatsApp, ¿dónde andas? Me dice, me voy a bajar por comida. Y yo, no te bajes, no se te ocurra bajarte. Me dice, imagínate que te escriba, bebé, me quedé en Osaka, ahí las alcanzo mañana. Y yo, no. Ahora les vamos a abrir los chocolatitos que vienen en la cajita de Hello Kitty cuando tomamos el Shinkansen de Hello Kitty. Que por cierto, este Shinkansen hizo solamente 2 paradas a Osaka y el de Hello Kitty hizo como 10. Momento, ¿por qué me están dando €1? Deberían de darme un yen, ¿no? Bebesaurias, les regalo mi corazón. A ti no, tú estás muy pequeña para chocolates. A ver, ahora cómo se me Estuvieron medios chafones, no hemos aprendido la lección de que todo lo que tiene personajes solamente es como la mercadotecnia del personaje. El producto en sí, regular son. Hoy estuvo larga la aventura, amigos, ya nos subimos al siguiente tren. Este ya no es Shinkansen, este es un tren express. Límite Express se llama y lo mismo, hay asientos sin reserva, con reserva y clase ejecutiva, Green Car. En estos trenes rápidos, al igual que en el Shinkansen, siempre hay un señorcito que revisa si no haya gente que esté mal sentada en sus lugares. Amigos, pues ya llegamos a nuestro hotel en Takayama, solo que ya es tardecito, las 10 de la noche y ya la mayoría de los restaurantes están cerrados. Por fortuna nos topamos con un restaurante chino, pues provechito. Miren, unas gyozas como en caldito, como en sopa. Este acá es puerco, ¿verdad, bebé? ¿Este es el puerco o qué es este? Y este de acá es el ramen de Takayama. No sé qué tanto podemos confiar en un restaurante chino, amigos, pero bueno, por lo menos las gyozas estuvieron buenísimas. Voy a confiar en ellos solamente porque tienen muchos muñequitos, figuras de One Piece. Vean nomás qué buena colección tienen, ¿eh? Bienvenidos a nuestro hospedaje de las siguientes 2 noches. Dile, Sofía, buenas noches, alegría. Buenas noches, alegría.